Listo. Voy a comenzar a proyectar la presentación. Bueno, para dar inicio a nuestra presentación, voy a presentar al equipo número 1 que está integrado por Melina Margarito, Denise Estefanía y su servidor José Luis. Vamos a exponerle los temas de intoxicación y envenenamiento y por otro lado, quemaduras, lo que es una clasificación y los tipos de quemaduras que pueden resultar. Todo esto en un ambiente pediátrico de niños y adolescentes. Para dar inicio a lo que es la quemadura, los tipos y las clases, debemos de entender primero qué es la piel. La piel es un tejido comunicativo en la cual también nos hace que a nosotros los seres humanos podamos interactuar con nuestro entorno. Además, la piel es un tejido sensitivo con el cual nos ayuda a permitir las sensaciones del mundo exterior de nuestro entorno, ya sea la presión, ya sea temperatura, dolor y entre otros diferentes estímulos. Dentro de la piel tenemos varios receptores, además de glándulas sudoríparas, sebáceas, los folículos capilares, algunos melanocitos que dan el pigmento a la piel y por obvias razones también la vascularización que vendrán siendo los vasos capilares sanguíneos. Bueno, continuando, la piel se divide en tres capas. En lo que es la primera es la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, la que está en contacto directo con el entorno. Posteriormente tenemos lo que es la dermis, en la cual aquí ya se encuentran la mayoría de los receptores, glándulas y a más vasos, más vascularización sanguínea de la piel. Y por último tenemos lo que es la hipodermis. La hipodermis o, por otro nombre, tejido celular subcutáneo. Bueno, como anteriormente les había mencionado, la piel tiene muchísimas funciones. Dentro de las primeras es la comunicación con el entorno, además de ser un órgano sensorial en el cual nos permite identificar el tacto, presión, temperatura, dolor, ya que cuenta con algunas terminaciones nerviosas que las cuales nos ayudan a interactuar con el entorno. La piel nos ayuda a hacer la síntesis de la vitamina D, que en otras palabras es el dihidroxicolecalciferol, recibiendo los rayos del sol. Además, es una barrera natural en la cual nos protege de agentes externos, ya sean bacterias, virus o algunos parásitos, siempre y cuando estén dentro de la superficie de la piel. Si la piel no tiene ninguna lesión, no tiene ninguna herida, normalmente y parte de la microbiota de la piel, siempre van a haber organismos que estén sobre nuestra piel, pero si no hay lesión, si no hay ninguna herida, nunca van a poder entrar y causar algún daño dentro del organismo. Por lo tanto, también protege y hace la función de protección. Además, ayuda a regular la temperatura del cuerpo. ¿Cómo? Mediante la sudoración. La sudoración es una de las partes importantes por las cuales la piel nos ayuda el sudor a eliminar el calor excesivo que pueda existir. Además de que ayuda a permanecer, almacenar agua y grasa. Además de que, como les mencioné, es sensible a los estímulos de cualquier tipo, ya sean dolorosos, de temperatura, de presión y otros más. Y de igual forma puede ser de manera natural, excreta fluidos y tiene alguna absorción de sustancias, como claros los ejemplos están de algunos medicamentos tópicos que van sobre la piel. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí entrando a lo que es la definición de lo que es la quemadura, este concepto lo podemos definir como una lesión de los tejidos de una persona que es resultante a una exposición, ya sea momentánea o duradera o continua,
a cualquier tipo de agente físico, químico, biológico que puedan originar alteraciones locales o sistémicas al cuerpo. Existen diferentes maneras de las que nos podemos hacer quemaduras. Y se dividen en físicos, químicos y biológicos. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es cada tipo o cómo nos pueden, como el tipo de quemadura según el agente etiológico. Y pues la gravedad de la quemadura va a depender en función del tamaño y profundidad de la quemadura. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver lo que sería una representación de lo que es una quemadura. Existen tres zonas de las cuales la primera es la zona de coagulación. Esta zona de coagulación fue donde primordialmente se recibió la quemadura. Es como el epicentro, se puede decir, de la quemadura donde recibió el mayor grado de calor que produjo la quemadura. Posteriormente tenemos la zona de éstasis. Perdón, en la zona de coagulación cabe mencionar que la, la piel o el tejido que ha sido afectado y está dentro de esta zona, ya el tejido va a evolucionar a necrótico, por lo que ya ese tejido está muerto o va a proceder a morir. Entonces es necesario que parte de las intervenciones del tratamiento es debridar esta zona. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda ser curado de una mejor manera y no quede ese tipo de tejidos. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? De igual forma, como les mencionaba, dentro de la imagen tenemos la siguiente zona, que es la zona de isquemia o zona de éstasis. Aquí la vascularización es mayormente reducida de la herida. ¿Por qué? Porque de igual forma estuvo en contacto semidirecto con lo que es el agente causal de la quemadura, por lo que también afectó en gran medida a lo que es el tejido. Aquí este tejido de igual forma puede evolucionar en necrosis, todo dependiendo de las intervenciones que el personal de salud realice dentro del paciente y que tanto haya afectado el tejido. Aquí, como lo dice una zona de isquemia, hay menor vascularización y hay pues esta misma disminución de la vascularización hace que la recuperación del cuerpo sobre la misma herida sea menos eficiente, ya que no permite la liberación de las diferentes sustancias que arroja el cuerpo para producir desde lo que es la inflamación y recuperación del mismo tejido. Y por último tenemos lo que es la zona de hiperemia. En esta zona es lo que normalmente en la herida se ve rojizo y eritematoso. ¿Por qué? Porque si bien no tiene un contacto muy directo con lo que es la herida o lo que fue el agente causal de la quemadura, existe alrededor de la herida, siempre va a existir pues la lesión y la inflamación de la herida. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando a lo que es esta lesión del cuerpo y comienza a edematizarse, a liberar histamina y diferentes sustancias para que el mismo cuerpo vaya a la zona de la herida y pueda hacer una mayor, mayor protección. ¿Por qué? Porque como sabemos, una lesión, una herida, es rompe esta piel, este tejido, por lo cual queda susceptible a las mismas bacterias, virus u otros microorganismos que puedan afectar e inclusive hacer una sepsis. Entonces tenemos que cuidar muy bien la herida y el cuerpo lo que también intenta hacer es cerrar y curar de la manera más rápida a lo que es esta herida. Siguiente, por favor. Bueno, algunos de lo que son los signos y síntomas dentro de las quemaduras, aquí cabe mencionar que todo va a depender dependiendo el grado de la herida que fue. Hay diferentes clasificaciones de las quemaduras. Sin embargo, en esta vamos a recalcar a las que son de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Por qué estas nos ayudan a
determinar más o menos cuáles serían los signos y síntomas, ya que puede ser desde un simple enrojecimiento, un dolor sobre la zona, hinchazón, alguna flictena o ampolla, una apariencia coriácea, que es como ya una tonalidad más oscura debido a la quemadura que sufrió, la misma sensibilidad, la temperatura que se puede percibir dentro de la quemadura o alrededor, y cambios en el tono de la piel. Aquí, como uno de los ejemplos que les menciono, de que el dolor, por ejemplo, uno puede pensar que el dolor de una quemadura de tercer grado, que puede llegar inclusive a hueso, puede doler más. Sin embargo, estas quemaduras de tercer grado no se van a percibir, el cuerpo no es capaz de percibir este dolor. ¿Por qué? Porque ya fueron quemados los receptores de los estímulos dolorosos. Entonces, por eso les digo que esto es subjetivo, y además de que es variable dependiendo el grado de la quemadura que fue. Entonces, a grosso modo, estos serían los signos y síntomas que puede presentar el paciente. Bueno, cabe mencionar que la atención de cualquier quemadura se debe de buscar atención médica especializada, y pues con mayor razón cuando pueden ser estas quemaduras que abarquen las manos, los pies, la cara, genitales, los glúteos, alguna articulación principal, o que sean extremadamente grandes o que sean grandes estas quemaduras. Además, las quemaduras que pueden ser profundas, que presentan flictenas, las ampollas, además de las quemaduras que hacen que la piel se vea como áspera, y las que también de igual forma se ven un aspecto carbonizado, que ya sería como si se hubiera, pues sí, calcinado esta misma piel. Todas estas debemos de buscar atención médica especializada, ir a un área especializada en atención de quemaduras, para que tengan un proceso de cicatrización, un proceso de curación más satisfactorio, y pues no deje algún tipo de secuela como la pérdida de lo que es la movilidad en caso de que sea una articulación, o pues haya un mayor daño dentro del tegumento. Bueno, como les mencionaba, diferentes agentes pueden causar lo que es la quemadura. Pueden ser ya sean físicos, químicos o biológicos. Sin embargo, aquí es uno de los ejemplos más comunes de lo que pueden ser en lo que son niños y adolescentes a las quemaduras. Lo que puede ser el fuego directo, puede ser algún líquido caliente o el vapor, puede ser el metal, vidrio o objetos calientes que los niños o adolescentes puedan sujetar o sujeten sin cuidado. Además, como las quemaduras que pues, son por radiación, como la proveniente de algunas radiografías. Además de la luz directa con el mismo sol, que de igual forma producen quemaduras de hasta segundo grado. Entonces es importante siempre usar protector solar. Además de algunas sustancias químicas fuertes, como lo son los ácidos, algunos solventes, como lo es la gasolina, o inclusive pues el mismo maltrato que pueden recibir los niños o adolescentes, que pueden ser por quemaduras de cigarro, quemaduras con la plancha, o por algunos otros. Siguiente, por favor. Bueno, las quemaduras no simplemente es la lesión, o no nos van a causar únicamente la lesión de lo que es el área que fue quemada, ya que, como les mencioné, esta barrera que es la piel ha sido afectada, es una entrada muy grande a lo que son muchos microorganismos que pueden provocar una sepsis, una bacteremia o viremia, lo que puede desencadenar más complicaciones, teniendo como resultado la muerte. Además, las quemaduras tienen una pérdida de líquidos importante, ya que no únicamente va a ser un edema sobre el área, sino que además se va a presentar y va a producir una hipovolemia debido a la salida va a haber una extravasación de lo que es de la sangre. Se va a salir el agua hacia el tercer espacio, lo que va a producir este edema.
Además, una temperatura corporal peligrosamente baja que puede provocar la hipotermia, además de algunos problemas respiratorios, lo que es la obstrucción de inclusive la vía aérea, ya sea por la inhalación del humo. Entonces aquí tenemos que tener bastante cuidado y en todo caso y que sea valorado para una intubación endotraqueal, debemos realizarla, pero todo esto en consideración de la valoración y del agente de lo que fue al que estuvo expuesto el paciente. Además, puede producir cicatrices o áreas estriadas producido por algún tipo de cicatrización queloide, lo que puede eliminar por completo la movilidad de lo que son las articulaciones o inclusive la distensión torácica, lo que consecuentemente puede producir una dificultad respiratoria, la disnea. Entonces debemos que tener mucho cuidado con esto y además puede presentar algunos problemas óseos o articulares. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la clasificación existen diferentes clasificaciones de las quemaduras, pero vamos a iniciar con esta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ah, perdón, regrésale. Ok, bueno, en esta clasificación, las de primer grado van a ser consideradas las que únicamente van a afectar a lo que es la epidermis de la piel, únicamente a la capa superficial y más, pues sí, la capa más externa de lo que es la piel. Posteriormente, las de segundo grado son todas aquellas quemaduras que ya afectan inclusive a la dermis, a lo que es la segunda capa de la piel. Este tipo de quemaduras van a causar inclusive ya lo que son las ampollas, las flictenas, e inclusive pues también mucho dolor. Y por último tenemos las quemaduras de tercer grado, que en estas ya va a abarcar lo que es la piel, perdón, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Y en algunas ocasiones puede llegar a visualizarse lo que es el tejido óseo. Entonces todas estas así se clasifican de primer grado, segundo y tercer grado. Bueno, otro tipo de clasificación es según el agente causal, o sea, el factor etiológico que causó dicha quemadura, como lo son las quemaduras térmicas. Aquí este tipo de quemadura se va a deber debido al calor o el frío que tiene dicho objeto. Este tipo de quemaduras, pues son unas de las más comunes, ya que como les mencioné, por ejemplo, no es lo mismo tocar el agua a temperatura ambiente a que una persona haya puesto el agua caliente para hacerse un café y ésta sea derramada sobre la piel o el cuerpo del niño. Entonces aquí por esta diferencia de temperatura va a producir la quemadura. Y por el otro lado, que pueden ser de igual forma por temperaturas pues muy frías que toquemos y por un rango pues mayor de exposición a este frío, puede causar de igual forma la isquemia y posteriormente pues la quemadura. Bueno, como ya les mencioné, existen las quemaduras ya sean por calor o por frío. Y normalmente la piel presenta alteraciones cuando esta temperatura sobrepasa los 40 grados de temperatura, de los 40 grados Celsius. Y pues a medida de que esta temperatura se eleva, la disminución de la tolerancia o de la resistencia de la misma piel sobre dicha temperatura va disminuyendo. Entonces, si esta disminución de la resistencia al calor disminuye, ya se van a ir presentando lo que son las quemaduras. Entonces ya cuando se sobrepasa dicha resistencia, ya se va a producir la quemadura. Y por otro lado, de igual forma, el frío. Temperaturas extremadamente bajas van a afectar al organismo de tal manera que disminuyen la microcirculación. Van a producir una isquemia por la vasoconstricción que tienen los tejidos. Y esto va a producir primeramente enrojecimiento, ampollas hasta la necrosis de la misma piel
o incluso capas más profundas como lo es el tejido celular subcutáneo. A la que sigue, por favor. Bueno, de igual forma tenemos la quemadura, lo que es por radiación. Como ejemplo tenemos el fuego directo, el fuego de alguna fogata. Este calor que nosotros percibimos es por radiación, porque no estamos tocando a lo que es el fuego, sino la misma radiación que emite este calor va a causar la quemadura. Entonces, para, pues el cuerpo es susceptible a este también tipo de quemaduras. Y pues la fase inicial comienza desde el momento de la exposición hasta inclusive las horas después, media hora después. Y la segunda fase va a comenzar entre las 2 y 5 horas después del baño del sol, porque de igual forma el sol nos puede causar ese tipo de quemaduras. Es la misma eh, referencia de por radiación. Entonces tenemos que tener pues mucho cuidado con este también tipo de radiación, que serían de las más comunes por la exposición al sol. Y por otro lado tenemos las quemaduras químicas, que aquí son todas aquellas quemaduras que nos va a producir algún agente químico, como lo puede ser algún solvente, algún tipo de ácido, inclusive el fósforo. Y la, el daño tisular que va a producir esta sustancia va en medida la cantidad e inclusive la concentración del químico. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Y pues aquí otras zonas eléctricas. Estas pueden ser por algún rayo, por algún contacto de luz que el niño, que el adolescente, o inclusive por estar en algún contacto con el agua y esta sea electrificada, van a producir inclusive también quemaduras. No solamente es que te electrocute y cause alguna alteración en el sistema cardíaco, sino que también va a producir lesiones en la piel que pueden ser a veces inclusive más peligrosas que las anteriores mencionadas. Y bueno, para poder clasificar lo que es la extensión de la quemadura, ya sea del niño, del adolescente, del infante o del recién nacido, existen diversas escalas que nos ayudan a valorar dicha porcentaje de la superficie quemada. Entonces, la primera es por la extensión. Para calcular aproximadamente la zona afectada, ahí existe una regla que es la regla de los 9, en la cual el cuerpo se va a dividir en zonas y se les va a asignar el valor del 9%, y esta regla es de Wallace. Entonces podemos ver, cabe mencionar que esta regla va a variar según la edad del pediátrico, perdón, del paciente pediátrico, ya que a medida de que conforme son niños más pequeños, va a aumentar el porcentaje. Entonces, esta regla de los 9 de Wallace nos va a servir únicamente con niños aproximadamente mayores de los 12 años hasta aproximadamente los 20, 21, que es cuando terminan lo que es la adolescencia. Y como aquí podemos ver en la imagen, la cara toda la cabeza va a abarcar lo que es el 9% de superficie corporal, lo que es el tórax de igual forma el 9%, el área abdominal 9%, y aquí por otro lado tenemos de que cada brazo va a abarcar 4.5% de lo que es la región anterior y 4.5% la región posterior. Cabe mencionar que es 4.5 de cada brazo, respectivamente. Pasando a lo que son los muslos, la región anterior de las piernas, van a abarcar de igual forma el 9% y de igual forma el 9% de la región posterior de los miembros inferiores. Y por último tenemos lo que es la espalda de media a alta, que es de igual forma el 9%, y de la espalda media a lo que es el área de los glúteos, abarca de igual forma el 9%. Y perdón, se me faltaba mencionar que el área de los genitales si llega a sufrir quemaduras,
dentro del área genital, ya sea hombre o mujer, se le va a asignar el valor de 1%. Y bueno, la regla de los 9, de igual forma como les mencionaba, se pueden dar mayores de 15 años, a personas mayores de 15 años, porque como les mencioné, esta regla no puede ser universal porque los niños tienen una superficie totalmente diferente y tienen un tamaño muy diferente en comparación y en relación a la de los adultos o ya personas más de mayor edad. Entonces, esta regla consiste en dividir, como ya les mencioné, básicamente el cuerpo en áreas de equivalentes al 9%. Sería básicamente lo mismo que les mencioné en el área, en la diapositiva pasada. Entonces, a la siguiente, por favor. Y bueno, pasando ahora sí a lo que son ya la extensión de la superficie quemada en lo que son los niños. Aquí, como les mencioné, no es universal, entonces va a variar en la edad del niño. En estos, la cabeza y el cuello son más grandes, como sabemos, en relación a su demás cuerpo, en comparación de los adultos. Y pues los infantes y recién nacidos puede representar hasta un 21% la cabeza y el cuello. Para la mayor precisión de esta valoración de la superficie corporal, vamos a utilizar lo que es la tabla de Lamb-Brauder, que es para determinar los valores de la superficie quemada de los niños. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí tenemos lo que ya es el porcentaje de los segmentos corporales según Land y Browder, donde podemos ver del lado izquierdo que en niños menores de 1 año se les puede asignar a lo que es la cabeza y el cuello el 18% de superficie corporal quemada, mientras que cada brazo va a abarcar el 9% respectivamente. Y lo que es el tronco y pues sí, básicamente lo que es la caja torácica y el abdomen va a abarcar el 32%, ya sea de la región anterior o inclusive de la región posterior. Los brazos de igual forma. Y de igual forma los miembros inferiores van a abarcar 15% cada miembro de la región anterior y la región posterior. Ya en niños de 1 año, este porcentaje va a disminuir de lo que es, por ejemplo, la cabeza, que ya va a abarcar un 17%. Los brazos se mantienen con un 9% en la región anterior y 9% en la región posterior. El tronco se va a mantener igual forma en 32% en región anterior y región posterior. Y de igual forma las piernas va a aumentar al 16% de la región anterior y región posterior respectivamente. Ya en niños mayores de 5 años, la cabeza y el cuello va a abarcar el 15% de su superficie, los brazos se mantienen con un 9%, la caja torácica y el abdomen y lo que es la espalda se mantienen 32% y las piernas aumentan a un 17%. Pasando a niños ya aproximadamente de 10 años, cabeza y cuello disminuye al 11%. Los brazos se mantienen a 9% cada uno. Va a aumentar lo que es el tronco al 34% de la región anterior y 34% de la región posterior. Y siendo las piernas de lo que es desde la, la articulación femoral hasta el pie, el 18% de la región anterior y 18% de la región posterior. Y ya en niños mayores o hasta niños de 15 años, el valor de lo que es la cabeza y el cuello va a abarcar el 9% de la superficie. Los brazos se mantienen al 9%. Lo que es el tronco se aumenta a 36% y las piernas se mantienen a un 18%. Y podemos ver aquí en esta imagen del lado izquierdo que los recién nacidos, lo que es su
su cara va a abarcar lo que es el 9% de su superficie, pudiendo ser hasta el 19% de la superficie corporal, dependiendo si solo es la cara o es toda la cabeza, incluyendo cuello. Los miembros superiores se les asignan el 9% respectivamente y las piernas van a abarcar el 18% cada una. Y esta sería básicamente la escala de valoración de Landy Brauer. Bueno, aquí tenemos otra escala que puede ser utilizada y va a ser utilizada mediante la superficie de lo que es humano de manera cerrada, no abierta, sino cerrada. Y debe de ser la del paciente, no la del personal de enfermería o del médico, no, sino la del mismo paciente. ¿Y en qué consiste? Podemos, si lo permite esta valoración, podemos sujetar el brazo del paciente y ponerla por encima, nunca tocar, sino por encima de la herida, de la quemadura. Y vamos a más o menos ver cuánto abarca su mano sobre esta herida y de esta manera poder determinar el porcentaje total quemado de este paciente. Y como les mencionaba en la imagen de la derecha, es con la mano cerrada, nunca se debe de abrir sino cerrada, para tener que sea más exacto esta escala. Y pues algunas zonas especiales en las que se debe de tener cuidado por la estética y por los mismos movimientos que pueden ejercen estos son lo que son los codos, lo que son las plantas ya sean de las manos o de los pies, lo que es la zona popitle, que es por detrás de las rodillas, lo que es el área genital, incluyendo el ano, y pues los codos y axilas. Y bueno, la clasificación de la extensión según la American Burn Association adaptada se va a definir como quemadura menor aquellas quemaduras de hasta segundo grado que sean menores al 15% de la superficie corporal total quemada en adultos y en menor del 10% de la superficie corporal total quemada en lo que son los niños. La quemadura de tercer grado, esto de igual forma entra en quemadura menor. Toda quemadura de tercer grado menor al 2%, sin afectar zonas especiales como lo son oídos, ojos, caras, perineo, que es del área genital, y las articulaciones. Estas dos son consideradas quemaduras menores. Bueno, siguiendo esta clasificación de la American Burn Association, la quemadura moderada no complicada se va a definir hasta inclusive una quemadura de segundo grado de, de entre 15 y el 25% de la superficie total, corporal total quemada en adultos o en pacientes adolescentes, en el énfasis, o del 10 al 20% en niños. Pero recordemos que hasta segundo grado. Y la quemadura de tercer grado, menor al 10% de la superficie corporal total quemada, que no afecten algunas zonas de tensión especial, como anteriormente lo mencioné, oídos, ojos, zona genital y pues estas zonas mismas. Van a ser consideradas quemaduras moderadas, no complicadas. Y se va a definir como quemadura grave a toda quemadura de segundo grado que la superficie haya afectado a un 25% de la superficie corporal total quemada en adultos o el 20%. Entonces, si en niños tenemos un mayor porcentaje del 20%, ya se va a definir o se va a clasificar como una quemadura grave. Posteriormente tenemos quemaduras de tercer grado que sean mayores o igual al 10% de la superficie corporal total quemada. También se va a considerar como quemadura grave a todas aquellas quemaduras, ya sean de tercero o segundo grado,
que afecten zonas de atención especial, como lo son los genitales, vías aéreas, los ojos, oídos. Todas estas se consideran de atención especial. Y posteriormente tenemos las quemaduras eléctricas o químicas con traumatismo en embarazadas o en pacientes de alto riesgo, ya que estas quemaduras no solo afectan a la madre, sino a la diada, que también puede afectar entonces a lo que es el niño y pues a la misma madre que está gestando. Y pues también de igual forma se consideran quemaduras graves a las lesiones inhalatorias. ¿Por qué? Porque esta inhalación de humo o si hubo quemaduras dentro de la cavidad o del tubo de las vías aéreas, ya sean superiores o inferiores, van a producir una edematización, una inflamación que va a obstruir la vía aérea, que posteriormente, si el paciente no fue intubado con antelación previo a la inflamación de dicha vía, el paciente va a presentar una disnea que puede acabar en la muerte porque no va a poder respirar por sí mismo, va a necesitar ayuda o inclusive puede terminar en alguna traqueostomía, pero se debe de prever todo este tipo de escenarios, todo con antelación, como les mencioné. Y bueno, a continuación les vamos a explicar otra clasificación de las quemaduras que también se clasifican por medio de la profundidad, como ya lo mencionó Luis. Estas pueden ser en primer grado, segundo grado y tercer grado, según la profundidad que se alcancen las lesiones. Y primero vamos a explicar la que es la quemadura de primer grado. Bueno, esta quemadura es la que afecta principalmente la primera capa de la piel, que es la epidermis, perdón, que esta es la zona más dañada al momento en la que una persona se quema. Y los signos principales de esto es que se presenta mucho enrojecimiento en la piel y sensación de dolor. Esta normalmente se cura muy espontáneamente de 4 a 5 días aproximadamente con los cuidados necesarios para ella. Esta es muy superior. Después seguimos en la de segundo grado, donde se clasifican en dos, en superficiales y en profundas. En esta, para empezar, las quemaduras superficiales no implican lo que es la lesión en la capa regenerativa de la piel, que es la dermis, ya que solo es como también un poco superficial, pero más allá de la de primer grado. Y pues esta también cicatriza fácilmente con un tratamiento adecuado, pero en esta se presenta un dolor muy intenso en las personas y continuo. Y lo que es en la clasificación de profundas de segundo grado, en esta sí se llega a tener lesión en lo que es la capa regenerativa de la piel. Esta no llega a afectar a lo que son los folículos pilosos ni a las glándulas sudoríparas, pero estas también suelen manifestarse con muchas manchas rojas sobre un fondo blanquecino y estas también presentan mucho dolor, al igual que las superficiales. Continuamos con las de tercer grado, donde en estas ya afecta lo que es la dermis, epidermis y el tejido subcutáneo, y pues en esta se destruye lo que es toda la piel a mucha profundidad y pues incluso pueden llegar hasta el hueso. Su color de estas lesiones pues tiende a ser blanquecino o color como carnita. En este no hay ampollas y pues estas como ya no hay, ya se quemó todas las terminaciones nerviosas, pues generalmente no hay ningún tipo de dolor y pues se producen a partir de los bordes de la lesión, lo que es la revitalización, porque se quema todo lo que es los tejidos nerviosos de la piel. Y también tenemos las quemaduras a partir de su localización, ya que la gravedad de lo que es una quemadura pues se determina debido a la ubicación de la lesión. Las áreas más críticas para una persona cuando llega a quemarse suelen ser pues la cara,
los ojos, las orejas, el cuello, lo que son también manos y pies, el periné, y pues estas zonas son muy críticas ya que cicatrizan muy lentamente y de manera problemática, por lo que suele haber también más riesgo de infecciones y suelen ser mucho más dolorosas que otras zonas. Y pues el diagnóstico a continuación de las quemaduras es según lo que el médico recomiende. Él va a dar un tratamiento según lo que sea la quemadura, el grado que sea, y también va a evaluar la gravedad a través de un examen de la piel. El médico, dependiendo de la quemadura de cada persona, puede recomendar que se le traslade a un centro de quemaduras si la quemadura abarca más del 10% de la superficie total del cuerpo, ya que pues sería más grave. Y si se produjo en el rostro, los pies o la ingle, también se manda al centro de quemaduras, que es la Asociación Estadounidense de Quemaduras. Y pues el tratamiento va a variar también mucho dependiendo de la gravedad de cada quemadura. Si es una quemadura muy superficial, que solamente se te pone en la zona roja, puedes ponerte agua en cuanto te quemes. Si ya hay una exantema y hay ampollas, aquí sí ya es necesario que se venda según el vendaje que se debe utilizar para las quemaduras. En el tercer grado, pues ya aparte debe de administrarse antibióticos y pomadas para el dolor, según lo que el médico recomiende. Y ya el cuarto grado, ya debe de ir una persona con el médico para que él le pueda dar ya un manejo del tratamiento más adecuado o busque otras maneras de llevar a cabo esta situación. Y bueno, a continuación les voy a mencionar cómo las personas pueden quemarse más fácilmente. La primera es la quemadura por llama. Aquí, para empezar, debemos de priorizar extinguir la llama en el lugar donde se está incendiando y obviamente en la persona. Debemos de pedirle a alguien, si alguien está viendo un caso de estos, debemos de pedirle que se lance al suelo y ruede sobre sí mismo para que pueda apagar así la llama. También podemos ayudarlo cubriéndolo con lo que son frazadas, toallas, mantas o ropa que sea gruesa de lana, porque también si es muy delgadita se va a prender y va a empeorar la situación. Se debe de retirar también la ropa quemada y si está adherida a la piel debemos de cortarla con mucho cuidado para no lastimar otras zonas. También debemos de retirar lo que son anillos, pulseras, lo que son los adornos metálicos que cada persona traiga, y esto para evitar el efecto de torniquete que se produce en la piel y pues produce los edemas. Debemos de enfriar también con agua a la persona, que no sea menor a 8 grados centígrados, porque debido a que si el agua también es muy fría, hay un riesgo de hipotermia, y esto se debe de emplear de 10 a 20 minutos en la quemadura de poca extensión. Y por último, podemos trasladarlo y evaluar con un médico lo antes posible para que se empiece a tratar más rápido. La segunda son las quemaduras químicas o por líquidos calientes. Esta también es muy frecuente en los niños, ya que son muy curiosos, y pues aquí lo que se debe de hacer al momento de ver a una persona que se está quemando por alguna de estas situaciones es colocarla bajo un chorro de agua si la parte afectada no es tan extensa, por lo mismo que mencioné que les puede dar hipotermia si es mucho la zona.
También debemos de retirar de inmediato y suavemente la ropa que traiga puesta la persona para dejar orear la quemadura. Y pues si es en polvo deberá de cepillarse y lavarse con agua fría muy bien para que tampoco haya un riesgo de infección. No se deben de utilizar sustancias neutralizantes y también debemos de trasladar a la persona a la unidad médica más cercana lo antes posible. Seguimos con lo que son las quemaduras eléctricas, ya sea por rayos, por electricidad. Aquí también debemos de tener mucho cuidado con los niños de que no agarren nada con las manos mojadas que tenga que ver con la corriente eléctrica para que no vaya a pasar ningún accidente. Y pues en estos casos debemos de desconectar la corriente eléctrica de inmediato. Obviamente retirar al paciente de lo que es la red y utilizar siempre materiales no conductores como metal u otros materiales que puedan empeorar la situación y llevar hasta la muerte. Y pues en estos casos es muy importante tener un manejo inicial y pues el manejo inicial del paciente quemado se realiza pues aplicando el protocolo ABC, que se sintetiza de la siguiente manera, que la A hace referencia a la vía aérea con lo que es el control de la columna cervical, la B, que significa ventilación, la C nos hace referencia a la circulación del paciente, la D al déficit neurológico, la E a la exposición con cuidado de una temperatura ambiental y la F con la resucitación de fluidos. Y a continuación les voy a explicar cada una de ellas. Para empezar, la vía aérea, cuando un paciente está siendo quemado, se debe de evaluar principalmente la capacidad de que podamos ventilarlo de manera adecuadamente y la columna cervical también debe de estar asegurada en los pacientes quemados, principalmente los que son politraumatizados y los pacientes quemados eléctricos con caída de altura. Esto es muy importante porque se les puede obstruir. En el siguiente, que es la ventilación, inicialmente, pues todos los pacientes que tengan sospecha de injuria inhalatoria, pues deben de recibir oxígeno de inmediato al 100% y también debemos de evaluar lo que es la necesidad del uso de la cámara hiperbárica. Esto para que nos ayude a que el paciente empiece a ventilar. Y pues muy importante es evaluar la presencia de los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono en el momento en el que el paciente inhaló mucho humo. Es muy importante debido a que muchas veces pensamos que no hay quemaduras o no vemos quemaduras a simple vista, pero el problema está en que las personas se intoxican por lo que es el monóxido de carbono. Y pues aquí los niveles es que del 0 al 10 los síntomas son mínimos, no presentan muchos síntomas o casi ninguno. Del 10 al 20 el paciente va a presentar mucho dolor de cabeza y náuseas. Del 20 al 30% el paciente se va a sentir muy cansado, con fatiga y va a presentar somnolencia. Del 30 al 40% el paciente va a estar todo confundido, va a estar muy agitado y también pues va a empezar a tener dificultad respiratoria. Del 40 al 50% aquí ya tenemos un estado más grave en el paciente ya que puede presentar un estado de coma o de depresión respiratoria y mayor al 50% el paciente muere. Así que es muy importante que también estemos checando los signos y síntomas que presentan, al momento de que presenten alguna situación donde implique fuego. Continuando con el protocolo ABC, el AC, que es la circulación del paciente, aquí es donde nosotros debemos de evaluar y descartar lo que es la presencia
de quemaduras o en manguito, que es el síndrome compartimental, lo que son extremidades, tórax y abdomen en el niño. Debemos de fijarnos muy bien que no tengan quemaduras en esta zona, ya que tienen indicación de descompresión y pues se deben de tratar de emergencia. Después continuamos con el déficit neurológico en el niño y aquí es muy importante aplicar lo que es la escala de Glasgow. Este se le aplica a todos los pacientes y en caso de lo que es el deterioro neurológico, también debemos de descartar que exista hipoxia o hipovolemia en el paciente, que son signos muy comunes en estos casos. Y pues los pacientes que presenten puntaje con escala de Glasgow menor a 9 o con un progresivo deterioro de conciencia deben de intubarse de inmediato porque ya tienen más problemas. Ahora, la exposición y evaluación inicial de las quemaduras con control ambiental, que es la E, aquí debemos de evaluar al paciente por delante y por detrás con las escalas que Luis ya nos mencionó. Debemos de ver sus brazos y sus extremidades por los dos lados y calcular la extensión de la quemadura con la ayuda de los esquemas que nos presentaron a continuación y que son por edad y también por profundidad de las lesiones. Y por último, la F, que son fluidos. Aquí muchas veces se hacen reanimación con fluidos en la primera atención hospitalaria. Y el objetivo de esta reanimación es que se pueda restaurar al niño el volumen intravascular y también mantener su perfusión y función de los órganos en buen estado y pues con ello también prevenir la complicación de las heridas como el riesgo de infecciones. Los pacientes que tienen también aquí comprometido un porcentaje mayor al 15% de la superficie corporal requiere que la atención médica le haga una reanimación con fluidos. Y la reanimación con líquidos también debe de realizarse antes de 2 horas después de la ocurrencia de la quemadura. Esto también se hace para evitar el aumento de riesgo de lo que es la morbilidad y mortalidad de los pacientes, porque ya aquí están en un estado muy grave con una superficie corporal mayor a 15%. Y pues los pacientes con la superficie total del cuerpo quemado menor al 10% no requieren de esta reanimación, ya están más estables. Y pues aquí la reanimación con fluido en niños, generalmente pues se considera que los niños con más del 10% de la superficie quemada requieren de fluidos al igual que los adultos y se sugiere iniciar también la resucitación con fluidos a su ritmo de 20 mililitros por kilogramos por hora. Las medidas generales que se utilizan en un paciente quemado, pues es principalmente controlar el dolor debido a que las quemaduras duelen muchísimo, es un dolor insoportable y pues aquí se administran analgésicos y en todo caso también se les administra morfina para calmar un poco el dolor. Y la prevención de infecciones, una de las recomendaciones que se utilizan para esto es no levantar la ampolla que se genera al momento de la quemadura. Cuidar también la lesión, tenemos que usar aquí uso de bactericidas y sulfadiazina de plata. Esto ayuda mucho a que la herida no infecte. También debemos de aplicar apósitos y vendajes y estarlos cambiando constantemente con las manos limpias, hacer el lavado de manos antes de cada procedimiento y profilaxis. Y en todo caso, en quemaduras de tercer grado, muchas veces también el tratamiento suele ser quirúrgico, como injertos de piel.
Generalmente se emplean partes de la piel sana de la persona, de la misma persona, y se reemplaza por el tejido que ya está dañado. Este mejora el aspecto de las cicatrices y aumentan la flexibilidad y elasticidad de las articulaciones que suelen ser afectadas. Generalmente los injertos que utilizan son de las partes que las personas tienen más carnita, por así decirlo, como las pompis y la espalda baja. Y bueno, a continuación vamos a iniciar con intoxicaciones y les vamos a dar una breve introducción acerca de las dos definiciones que son tóxico e intoxicación para adentrarnos más en el tema. Se le conoce como tóxico a cualquier agente que es capaz de producir una respuesta adversa a nuestro sistema biológico. Y intoxicación en este consiste en la exposición de un niño o de una o varias sustancias que son tóxicas o que también pueden serlo en determinadas condiciones y que afectan también al sistema biológico de la persona. Y las intoxicaciones en el área de pediatría son muy comunes debido a que el aspecto más importante en la atención en los niños que han contactado con sustancias potencialmente que son tóxicas es saber valorar adecuadamente cada caso concreto, tanto para evitar acciones terapéuticas inadecuadas como para no subestimar situaciones graves. Aquí es muy importante que los papás estén siempre vigilando al bebé, ya que muchas veces no están al pendiente y llega una etapa en lo que ellos se meten todo a la boca. Entonces no saben lo que son y muchas veces se meten, no sé, medicamento que no saben de qué se trata, colores, plastilina, sustancias, cosas o materiales que tienen sustancias tóxicas y que les va a dañar el organismo. Y aquí tenemos que la epidemiología en los niños es muy alta y que más del 50% de lo que son todas las intoxicaciones ocurre en los niños que son menores a 5 años de edad y en su mayoría son accidentales. Como ya lo mencioné, son por descuidos en la gran cantidad de casos y también en más del 90% de estas exposiciones tóxicas que suelen tener los niños tienen lugar en el hogar, con productos del hogar, como productos de limpieza, productos de la cocina, medicamentos de padres. Y en todo caso, en los menores de 1 año casi siempre son iatrogénicas y se dan entre 1 y 10 años. Ok, para continuar, me salió un poquito para prender el micrófono, pero para continuar, bueno, procedemos con las intoxicaciones. En su mayoría, estas intoxicaciones suelen ser de forma accidental. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que como ya lo hemos hablado en la mayoría de las clases, pues la curiosidad de los niños es muy amplia, o sea, ellos lo que quieren es interactuar con su entorno, todo lo que los rodea, pues a ellos les suele llamar mucho la atención. Entonces, ellos lo que quieren pues es explorar todo su medio ambiente y el descuido del cuidador, en este caso de los padres o de la niñera, de los hermanos, de cualquier cuidador que esté a cargo del niño, al momento en el que pues pasa un descuido en un abrir y cerrar de ojos, el niño puede ya sea consumir alguna sustancia, como ya lo mencionaron, doméstica, puede oler algunos ácidos, puede tomar desde líquidos que tenemos en la cocina, como es el cloro, jabón, y bueno, también en la adolescencia. En la mayor parte, cuando un adolescente sufre de intoxicaciones, se dice que es
O sea que es intencional, rara vez son accidentales a diferencia de los niños. Esto es porque pues tienen fines suicidas o por toxicomanía y pues como lo mencioné, rara vez suelen ser de forma accidental. Uy. Ay, perdón. Ay, no es- procedemos con la clasificación de las intoxicaciones. Esta, bueno, también existen muchas clasificaciones y subclasificaciones, pero las más importantes son estas 5, que es a través de la vía oral, que es cuando un niño consume o un adolescente toma algún tipo de sustancia, algún producto, como lo habíamos dicho, ya sea cloro, jabón, no sé, que se consuma algún tipo de, inclusive de maquillaje, etcétera. También por inhalación, algún tipo de inhalación de algún gas que sea nocivo puede provocar también una intoxicación. El contacto dérmico, o sea, cualquier contacto que exista en su piel que ocasione alguna intoxicación. Por ejemplo, esto es muy frecuente con los pesticidas. También existe una intoxicación por medio ocular que afecta directamente los ojitos o o aquí alrededor, los párpados. Bueno, esto ya es un poco más dérmico, pero todo el ojito del niño se ve afectado al momento de este tipo de intoxicación. Y para otro tipo de clasificación también es por vía parenteral. Esto pues ahora sí que no es accidental, esto es a veces por causa del personal de salud que suelen ocurrir errores al momento de administrar la dosificación de los medicamentos y provocan intoxicaciones. Esto sobre todo sucede mucho en los niños en pediatría. Las intoxicaciones voluntarias, estas son menos frecuentes en niños, pero suelen ser más graves que las accidentales. Esto debido a que las características más importantes es que se producen en los adolescentes y sobre todo hay una prevalencia en el sexo femenino, en las mujeres, con ya sea con problemas psicológicos, psicóticos y suelen ser causadas más por medicamentos y afectan directamente al sistema nervioso central, ya que aquí es donde se pueden ocasionar lo que son distintas consecuencias y como lo mencionamos, este tipo de intoxicaciones voluntarias pues se dan cuando, en su mayoría, cuando no están exentos los niños, pero en su mayoría son los adolescentes cuando pues tienen problemas psicóticos o problemas psicológicos. Las intoxicaciones voluntarias deben de incluirse las que tienen fines o tienen relación con los adolescentes o incluso los niños que consumen alcohol o drogas o cualquier otro tipo de tóxicos que sean nocivos a la salud y que tengan que ver con drogas como lo son las alucinógenas o todo eso que en un no precisamente, pero en ocasiones cuando se da un exceso de este consumo suele producirse una intoxicación en el organismo. La etiología de las intoxicaciones, según el número de casos, bueno, se dice que esta es una encuesta de hace 2 años, en el 2019, y nos indicó que la mayor incidencia por la cual suceden las intoxicaciones son por fármacos. Esta se da en un 60%. Quiere decir que pues más de la mitad de las intoxicaciones se da por distintos medicamentos. Por productos del hogar tenemos un 25%, por cosméticos también tenemos un 6%, dióxido de carbono 2.5%, drogas ilegales tenemos un 0.3% y otras sustancias como lo pueden ser algún tipo de gases por un 8%. Son números de casos de intoxicaciones en pediatría, en niños pediátricos y adolescentes. Bueno, según la anamnesis,
Y la valoración que se tiene que hacer cuando nosotros o cuando un paciente llega al hospital y entra con un cuadro de intoxicación, lo primero y las preguntas claves que se tienen que realizar es qué tóxico ha tomado, qué consumió el paciente, qué fue esa sustancia la cual provocó que su organismo presentara una intoxicación y también sobre todo cantidad aproximada que el paciente ingirió. Esto a lo mejor es difícil, esta segunda pregunta es un poco difícil de responder si no hubo testigos. Entonces, a lo mejor no sabemos con certeza cuánta cantidad, pero en un aproximado, pues es una pregunta clave. Y también cuánto tiempo ha transcurrido desde que el paciente ingirió esta sustancia hasta que fue trasladado al hospital, hasta que está siendo atendido. Y bueno, es importante calcular la cantidad máxima del tóxico del producto que el paciente pudo haber consumido debido a que pues tiene relación en función con su peso y pues eso depende de la cantidad que tomó, que consumió el paciente entre los kilogramos que pesa el niño o el adolescente. Aproximadamente y según el promedio de las cifras, se estima que la cantidad ingerida al momento en que un niño regularmente entre los 3 años da un sorbo de algún producto es aproximadamente de 5 mililitros. En un niño que tiene 10 años, que ya tiene una mayor capacidad de, pues, de dar un trago mucho más con mayor cantidad de líquido, son aproximadamente 10 mililitros y ya hablando de un adolescente promedio son aproximadamente 15 mililitros. O sea, 3 años, 5 mililitros, 10 años, 10 mililitros y en un adolescente 15 mililitros. Esto es cantidad por sorbo o por trago. Ok, a continuación, la historia clínica. Bueno, si no existen antecedentes de haber consumido algún tóxico, esto es normalmente pues, en ocasiones por la irresponsabilidad de los padres, porque a veces los niños acuden a consulta, acuden a urgencias con signos pues palpables de que se dio una intoxicación y los padres o los cuidadores pues no refieren de que el niño haya podido contactar o tener contacto o consumir alguna sustancia tóxica. Entonces, por eso es muy importante que tengamos siempre la responsabilidad con los niños de que no consuman ningún tipo de, de tóxico y sobre todo pues la observación de ellos. Bueno, aquí quise anexar esta tabla que son datos de historias clínicas de cuando se presenta una intoxicación aguda. Aquí, bueno, normalmente se da más en una edad de 1 a 5 años. ¿Por qué? Porque aquí los niños tienen un hábito de pica. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Como lo mencionamos, los niños son muy curiosos. Entonces, al momento en el que los niños buscan interactuar con su entorno, que ya agarraron esto, que ya abrieron esto, ¿qué pasa? Pues los niños se les hace fácil tomárselos. Entonces, la edad en la que oscila más las intoxicaciones son de 1 a 5 años. También otra causa puede ser la introducción de medicamentos, por ejemplo, si tenemos algún enfermo en casa o si tenemos mucha variedad al alcance del niño eh, que tienen, que tenemos en casa, pues los medicamentos, pues el niño le va a ser fácil agarrarlos y pues al momento de consumirlos se le va a provocar una intoxicación. También, por ejemplo, cuando hay una visita o vacaciones, ya sea que el niño esté en una casa ajena o lleguen personas ajenas al niño a la casa, pues también el niño puede tomar desde perfumes, maquillaje, algunas, no sé, sustancias que son para hacer el aseo del hogar. Entonces, pues también aquí se producen estas consecuencias. También, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, debemos de tener también una historia previa de intoxicaciones accidentales. Si el niño ya sufrió antes alguna intoxicación, pues también es muy importante tener este dato en la historia clínica.
También tenemos lo que es el cambio agudo e inexplicable de la conducta. Aquí el niño intoxicado pues va a presentar lo que son convulsiones, va a tener acidosis o alcalosis metabólica, puede presentar problemas cardíacos como lo son las arritmias y va a presentar también vómitos. El niño al momento en el que la sustancia llega al tracto gastrointestinal, y el cuerpo dice, es que es una sustancia que me nociva, me está haciendo daño, pues puede provocar el vómito en el niño y pues también va a provocar la cianosis en las extremidades del niño o del adolescente, que son las manos y las piernas, y los pies, perdón, sobre todo en los deditos, y pues también va a haber una afección de varios órganos o sistemas según la gravedad de la intoxicación. Ok, tenemos también un diagnóstico diferencial de las intoxicaciones. Esto, bueno, por ejemplo, al momento en el que se den una intoxicación, pues, ¿qué va a pasar? Pueden provocar o se puede dar pie a que ocurra una infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, una meningitis, una encefalitis o un absceso cerebral. Por consiguiente, también puede ocurrir un traumatismo cráneoencefálico. ¿Esto por qué? Porque al momento en el que ocurre una intoxicación, el niño puede tener mareos, puede presentarse con una visión borrosa, entonces puede provocar que haya un traumatismo en el niño. También enfermedades metabólicas congénitas o adquiridas. Los procesos obstructivos gastrointestinales, esto también se puede presentar cuando existe una intoxicación, cardiopatías descompensadas y pues cuadros psicóticos. Signos y síntomas. Aquí quise añadir este cuadro porque, bueno, del lado izquierdo son los signos y síntomas que se pueden presentar y del lado derecho son todas aquellas sustancias que pueden presentar o que pueden dar pie a que se presenten dicho signo o dicho síntoma. Por ejemplo, si estamos hablando de que el niño tiene una bradicardia, pues nosotros para analizar el posible diagnóstico podemos decir, bueno, es que mi paciente se intoxicó con nicotina o con opiáceos, con algún medicamento que es hipnótico o que es sedante, con algún beta bloqueantes o beta bloqueantes de los canales de calcio. Por consiguiente, también tenemos si el bebé, si el bebé o el paciente, el niño o el adolescente presenta taquicardia, bueno, aquí vamos a saber que también se intoxicó con alcohol, con anfetaminas, con antidepresivos, cafeína. Y por consiguiente tenemos también en la frecuencia respiratoria que va a ser lenta o va a ser rápida. Aquí, bueno, si tiene una frecuencia respiratoria lenta es porque el niño posiblemente se intoxicó con alcohol, antidepresivos, con benzodiazepinas, con hipnóticos o con opioides. Y si la frecuencia respiratoria, por el contrario, es rápida, vamos a tener pues que el paciente posiblemente se pudo haber intoxicado con anfetaminas, también con sustancias que son metahemaglobilemias, pues también con estos tipos de sustancias. También puede presentar un paciente hipotensión o hipertensión y bueno, aquí también pues son muchísimas sustancias las que pueden provocar este tipo de signos y síntomas, como lo son los antidepresivos, la nicotina, las anfetaminas, etcétera. También puede haber lo que es la hipotermia o por el contrario la hipertermia. También en el sistema, hablando del sistema nervioso central, se puede presentar lo que es un estado de coma en el paciente, puede haber delirios, puede haber convulsiones, parálisis y puede haber ataxia. Y bueno, como lo comentamos, esas intoxicaciones pues se pueden ser causadas por medicamentos, que son la mayoría de los que vienen presentados aquí, y también pueden presentarse por distintas sustancias como lo que son drogas o alcohol. En los ojos se puede presentar miosis, midriasis o nistagmo.
En la piel se puede presentar una coloración ictérica, puede presentar cianosis o se puede presentar eritematosa, quiere decir rosada o rojiza. Y bueno, también los olores, aquí quise añadir los olores que pueden también provocar estos, la acetona, el alcohol, el ajo e inclusive la gasolina. Tratamientos para las intoxicaciones. Bueno, existe un tratamiento para la descontaminación gastrointestinal que es con carbón activado. El carbón activado es un tipo de tratamiento de principal elección y bueno, se utiliza cuando se necesita descontaminar el tracto gastrointestinal. Perdón, otras técnicas de descontaminación también que son muy exitosas para las intoxicaciones, pues es el lavado gástrico. También se puede dar lo que es la producción del vómito o la administración de catárticos. No se ha demostrado superioridad en niños frente al carbón activado y su realización a veces puede entorpecer el el proceso en centros hospitalarios, pero, por ejemplo, si tenemos algún tipo de casos en el hogar o extrahospitalarios, pues se pueden aplicar. Y bueno, las indicaciones versus contraindicaciones del carbón activado. Bueno, las indicaciones es que tiene que haber pasado o transcurrido menos de 2 horas. Si ya pasaron 2 horas de la intoxicación, pues ya no está indicado este tipo de tratamiento. Y pues no obstante, este tratamiento puede ser más prolongado dependiendo de la sustancia que se haya consumido. Las contraindicaciones para usar este tipo de tratamiento del carbón activado es que se va a dar una disminución del nivel de conciencia sin tener una protección de la vía aérea. También se puede suscitar lo que es una ingestión de ácidos o sustancias corrosivas. Va a ocurrir una obstrucción o disfunción gastrointestinal y pues también puede provocarse o puede haber un riesgo de hemorragia o se puede haber una perforación gástrica. Es por eso que siempre cualquier medicamento, cualquier tratamiento siempre se tiene que tener la indicación médica para no provocarle más daños al niño, en este caso, cuando esté en una situación de intoxicación. Bueno, aquí les quise añadir la descripción de la técnica. La dosis es 1 gramo sobre kilogramo de peso del niño en este caso. Se puede administrar por vía oral o por sonda nasogástrica. Y cuando son niños menores de 2 años, son 15 gramos y cuando son entre los 2 y los 12 años son 30 gramos y por último, en adolescentes son de 50 a 100 gramos. Ok. Bueno, la preparación vamos a primero a decir que, bueno, el carbón activado se presenta en tabletas muy frecuentemente, también lo podemos encontrar en polvo y también se presenta en forma de dilución que ya viene premezclado para reconstituir un volumen determinado ya al momento de mezclarlo con el agua. Aunque carece de sabor, puede ser, si el niño está consciente, puede ser rechazado por el paciente pediátrico debido al color negro y aparte el carbón activado suele tener una textura tipo arenosa, un poco pastosa. Entonces, la forma de evitar esto de que el niño lo rechace es administrarlo en un vaso opaco o mezclándolo con algún zumo de frutas. Esto cabe mencionar que no va a reducir la eficacia del tratamiento, si no es nada más como un consejo para que el niño pues se lo tome fácilmente. En cambio, si lo hacen una combinación con algún tipo de lácteos, como pueden ser la leche, yogur,
o algún producto lácteo, algún sorbete o mermelada, pues aquí es preferible que se haga con consumos, ya que esto sí puede afectar la eficacia del tratamiento. Inicialmente es preferible que se haga por la vía oral, pero si no es posible administrarlo por vía oral, ya por la razón que sea, ya sea que el paciente esté inconsciente, que el paciente no acceda a consumirlo, el pacientito pediátrico, pues ya se va a administrar a través de una sonda nasogástrica. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios del carbón activado? Bueno, uno de los efectos que se pueden presenciar es que los vómitos van a ser muy frecuentes y es como el efecto secundario más frecuente. Si ocurre antes de los 30 minutos de la administración de carbón, se recomienda repetir otra dosis de 0.5 gramos por kilogramo del paciente. ¿Esto por qué? Pues al momento en el que nuestro paciente dentro de los 30 minutos vomitó, pues va a aventar también pues ahora sí que expulsar también todo el carbón activado que consumió. Y también puede producirse un estreñimiento, puede alentar los movimientos intestinales y pues provocar el estreñimiento. La aspiración y la obstrucción intestinal son complicaciones graves, pero estas son poco habituales. Casi no se registran este tipo de complicaciones. Algunos otros antídotos o medicamentos, pues se utilizan lo que son los medicamentos antagonistas que revierten o impiden la acción de un tóxico. Excepcionalmente estarán indicados a nivel extrahospitalario, salvo en situaciones de verdadera urgencia. Y bueno, estas otras opciones de tratamiento, pues como lo dice la diapositiva, solamente se tienen que dar por indicación médica o si es urgencia vital. ¿Y cuáles serían estos medicamentos? Pues tenemos la naloxona, este es un antagonista de los opiáceos. Tenemos la flumacenilo, esto también es un antagonista de las benzodiazepinas. Tenemos el biperideno, perdón. Este es un tratamiento también de los síntomas extrapiramidales agudos causados por los neurolépticos. Y pues por último también como algunas cuando se presenta una intoxicación, el paciente puede tener dificultad para respirar, o sea, hace disnea, pues vamos a requerir lo que es la administración de oxígeno. Prevenir la absorción mediante lavado gástrico. Este tipo de tratamiento está indicado cuando la vía de absorción del tóxico es en la piel o de las mucosas, como ya lo habíamos visto, también son intoxicaciones de tipo dérmicas, entonces las sustancias se absorben fácilmente por la piel y las mucosas. Las que más causan intoxicaciones por este medio, pues son los insecticidas o bactericidas, o también los alcoholes, hidrocarburos. Y bueno, en este caso debe retirarse toda la ropa en este caso del niño, y lavar las superficies con abundante agua, echarle mucha agua a la piel del niño y preferiblemente en chorro durante un tiempo prolongado. En caso de los ojos, pues estamos hablando de 15 minutos. Y pues esto puede ser en la regadera o en la pila del agua, echarle así chorros de agua para que para que no se absorba o contrarrestre el lavado con agua. Y bueno, aquí algunas sustancias no tóxicas, pues se las quise mencionar para que las conocieran. Son aceites en general, las acuarelas, los geles de baño, las aguas del retrete, el algodón, las barras de los labios, pero no tienen que tener una sustancia que se llama alcanfor. También, bueno, algunos perfumes
no quiere decir, pasa en ocasiones de que le aplicas algún perfume al niño y le aparece como que se le ve su piel irritada, no quiere decir que está, intoxicado. Esto es porque a lo mejor el niño tiene su piel muy sensible o es muy sensible a cierto tipo de sustancias. Entonces, si vemos que con eso, pues, nuestro niño o el pequeño sufre de alguna irritación o del salpullido, pues ya no se lo seguimos administrando. Y bueno, por último, estas son nuestras fuentes bibliográficas. Y esto fue todo por nuestra parte. A continuación, nosotros les vamos a presentar lo que es el caso clínico de esta exposición. El caso clínico es referente a las quemaduras. Nosotros pues lo quisimos hacer referente a este tipo de afecciones y pues a continuación lo voy a proyectar y los dejo con mi compañera Denise. Ella les va a platicar un poquito de lo que trata el caso clínico y a continuación pues vamos a presentarles nuestros diagnósticos, intervenciones y pues ya, los dejo con Denise. Bueno, compañeros, a continuación nuestro caso clínico es acerca de quemaduras, acerca de un niño de 7 años de edad, el cual fue trasladado de otro hospital por quemaduras que fueron accidentalmente en su domicilio. El accidente no fue presenciado por sus papás, pero creen que ha podido tomar un encendedor y pues prendió una hoja y la llama se extendió por toda la hoja, llegando hacia su chamarra y pues toda la chamarra era de cuello alto y todo eso se quemó, junto con toda la prenda. Se ha presentado en el niño lo que es dificultad respiratoria hasta el momento y también se presentó dolor. En el hospital se proceden tratamientos analgésicos para controlar el dolor y se colocaron gasas humedecidas. Después de esto se contactó con cirugía plástica para ver que no tuviera más daños. El paciente también después de esto se presentó con piel demasiado deshidratada y maltratada y presenta quemaduras de segundo grado con flictenas rotas desde la línea interna mamilar hasta lo que es la región supraesternal y tercio distal de la región anterior del cuello. Toda la base de esta zona es rosada y es eritomatosa y no se presentaron más lesiones a otros niveles. En orofaringe no hubo edema de glotis ni lesiones a nivel oral y pues las quemaduras fueron de segundo grado en el tórax desde la cervical inferior hasta lo que es el epigastrio, afectando lo que son las mamilas y cervicofacial, lo que es el mentón y el submentón. Tu micrófono. Perdón, y aquí lo que es la superficie corporal quemada total es del 8% en el niño, casi llega al 10%, entonces sí fue un caso algo grave. El tratamiento que se le brindó al llegar al hospital fue desbridamiento de esfacelos y lo que fue una cura húmeda. Y a continuación les vamos a presentar lo que fue el razonamiento diagnóstico con sus datos más significativos y los principales diagnósticos de enfermería. Ok.
Para continuar con el razonamiento diagnóstico, los datos significativos, que son los signos y síntomas y las características definitorias, en este caso clínico, es la disnea, el dolor, también se va a presentar, ay, me moví un poquito. El dolor, la piel eritematosa y con lesiones y la piel deshidratada. El análisis deductivo, según quiere decir los patrones o dominios involucrados que nosotros encontramos, bueno, fue el dominio 2 de la nutrición, la clase 5 hidratación, que es la captación y absorción de los líquidos y electrolitos. El dominio 4, actividad y reposo, con la clase 4 tenemos las respuestas cardiovasculares y pulmonares, lo que son los mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad y el reposo. El dominio 5 tenemos la percepción cognición con la clase 3, que es la sensación y percepción, la recepción de información a través de los sentidos del tacto, gusto, olfato, vista, audición y senestesia, y también la comprensión de los datos sensoriales que conduce a la identificación, asociación y o reconocimiento de patrones. También tenemos el dominio 11, que es seguridad y protección, con la clase 1, infección, la clase 2, lesión física, y la clase 6, termorregulación. Por último, tenemos nuestro dominio 12, que es confort, con la clase 1, confort físico. Y las etiquetas diagnósticas que nosotros identificamos según los diagnósticos de enfermería son 7. La primera es riesgo de déficit del volumen de líquidos. Esto obviamente se presenta debido a que el paciente, gracias a la quemadura, pues va a perder lo que son cierta cantidad de líquidos. Entonces, pues va a suscitar lo que es este riesgo de déficit del volumen de líquidos. También vamos a tener un riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal, como lo vimos en las diapositivas. Puede ocurrir lo que son la hipertermia o la hipotermia. El deterioro de la integridad cutánea, esto, bueno, pues obviamente por todo el daño que va a sufrir, que sufrió el paciente en su piel. El dolor agudo, debido a que aquí el paciente sí va a sentir dolor, porque no es una quemadura de tercer grado que haya provocado necrosis de sus nervios, entonces el paciente sí va a tener dolor. Va a haber un riesgo de caídas también en el paciente, debido a que puede, pues, si está en el hospital, debido a los barandales y todo eso, pues nuestro paciente tiene riesgo de caídas. Riesgo de infección, debido a que como es una herida, nuestra quemadura, pues se puede provocar, como lo habíamos mencionado en las diapositivas, desde sepsis, alguna infección en la herida, etcétera. Y pues el patrón respiratorio ineficaz, porque nuestro caso clínico menciona que el paciente tenía dificultad para respirar, que tenía una disnea. Y pues estos son los códigos de los diagnósticos de enfermería. Ahora, para proceder, los dejo con mi compañero Luis. Él les va a presentar el primer plan de cuidados de quemaduras. Voy a silenciar mi micrófono. Adelante, Luis. Bueno, dando continuidad a nuestra compañera Melina, para exponer en nuestro primer plan de cuidados, decidimos ponerte en nuestra etiqueta diagnóstica de una de las de mayor importancia, lo que es el riesgo del déficit del volumen de líquidos. ¿Por qué? Porque, como les mencionamos, el paciente tiene una pérdida del volumen debido a la extravasación de líquido al tercer espacio. Entonces se puede hacer una pérdida de los mismos líquidos, inclusive puede estar eliminando líquidos por la misma herida. Entonces es muy importante la hidratación, además de que vimos que tiene lesiones en lo que es por el mentón, por el cuello y parte del pecho. Entonces estas quemaduras también pueden dificultar lo que es la ingesta de líquidos vía oral. Entonces aquí lo más
eficiente sería alguna vía periférica para mantener a nuestro paciente hidratado. Bueno, este diagnóstico lo relacionamos con los factores que influyen en la necesidad de los líquidos, que es el estado hipermetabólico. Y además de que las características definitorias, según los signos y síntomas, es que el paciente es susceptible a sufrir una disminución del volumen del líquido intravascular, que puede comprometer la salud del paciente porque va a producir una hipovolemia, que va a disminuir inclusive la perfusión sanguínea. Entonces debemos de tratar de restablecer y compensar esta pérdida de líquidos. El resultado no que que utilizamos fue el 602 de hidratación con el indicador de la ingesta de líquidos, y utilizamos al nivel deseable que nosotros queremos llevar a nuestro paciente es que no esté comprometido. ¿Por qué? Porque es una necesidad fisiológica básica de cada ser vivo. Entonces, ahorita está sustancialmente comprometido, y lo deseable, lo que esperamos es que no esté comprometido este dominio. Y como parte de lo que es las intervenciones de NIC que nosotros decidimos utilizar y usar, lo que es la monitorización de los líquidos, ver que el paciente esté teniendo una ingesta de líquidos por vía periférica eficiente, para que no tenga un déficit del mismo líquido. Entonces debemos de vigilar constantemente que la sustancia, que la solución fisiológica o de Harman que es administrada, sea en el volumen deseado el volumen deseado en el tiempo deseado. Entonces tenemos que estar atentos en eso. Y parte de las actividades es la identificación de posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos, como lo puede ser la hiperbulinemia, que esta proteína sabemos que ayuda a la concentración de un mayor volumen sanguíneo, que es las quemaduras, la desnutrición, si el paciente presenta algún tipo de sepsis, si tiene algún tipo de insuficiencia renal, algún síndrome nefrótico o nefrítico, que el paciente tenga hipertermia, que tenga algún tipo de terapia diurética para suspenderse y demás. Posteriormente debemos de también monitorizar los niveles electrolíticos del suero y la orina, y monitorizar las entradas y salidas. Debe de tener un control hídrico bien monitorizado, para que estar controlando bien el balance de las entradas y salidas. Y la siguiente intervención que tenemos es el de... ¿me puedes dar más arribita, por favor? Es el manejo de líquidos, en el cual vamos a vigilar el estado de hidratación. ¿Cómo? Mediante la valoración de lo que es las mucosas, que puede ser de la boca, que estén húmedas, que el paciente tenga un pulso periférico adecuado, que sea perceptible, y vigilar la presión arterial ortástica. Y además debemos de administrar la terapia de infusión venosa según la prescripción que sea la adecuada, y además de vigilar la respuesta del paciente a la terapia de electrolitos prescrita. Y por último, la última intervención es la monitorización de los signos vitales, en la cual vamos como actividades a tener la que es la monitorización de los ruidos pulmonares, que hay una buena ventilación del paciente, además de monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorios, ya que como vimos en la presentación del paciente, tenía una disnea. Entonces tenemos que estar vigilando que nuestro paciente tenga una adecuada ventilación y tenga buenos sonidos en los focos pulmonares. Y además debemos de monitorizar la presión arterial, su pulso, la temperatura,
y el estado respiratorio, como lo es la frecuencia respiratoria. Y a continuación lo dejo con nuestra compañera Melina para que les exponga el siguiente plan de cuidados. Ok, para continuar con el siguiente plan de cuidados, nosotros tenemos lo que es en el dominio 11, seguridad y protección, con la clase 2, lesión física, y la etiqueta diagnóstica el diagnóstico de enfermería que nosotros encontramos es el deterioro de la integridad cutánea con el código. Con el código 00028. Y bueno, los factores relacionados o las causas, pues son factores que incluyen en la necesidad de líquidos de acuerdo a un estado hipermetabólico. Las características definitorias, o sea, los signos y los síntomas, pues bueno, va a tener una susceptibilidad a sufrir una disminución del volumen de líquido intravascular, intersticial y o intracelular, que puede comprometer la salud del paciente. Aquí nuestro resultado NOC fue la hidratación con un código 0602 y el indicador que nosotros incluimos fue la ingesta de líquidos. La escala de medición se mantiene según la valoración a sustancialmente comprometido, y el nivel deseable al cual queremos llegar es al no comprometido. Las intervenciones NIC que agregamos son la monitorización de líquidos con el código 4130, y las actividades, bueno, pues es identificar los posibles factores de riesgo de un desequilibrio de líquidos. Esto es debido a las quemaduras, si existe en este caso sepsis, si el niño llegara a tener algunas patologías agregadas como es algún síndrome nefrótico, si tiene hipertermia, si tiene también insuficiencias cardíacas, diaforesis, insuficiencia hepática, o también si hay una exposición al dolor, si hay alguna presencia de infecciones, o si el paciente pues también presenta vómitos y diarrea. También lo que queremos de actividades a realizar es monitorizar los niveles de electrolitos tanto en suero como en sangre, en suero y en orina, según corresponda, y monitorizar entradas y salidas de dichos líquidos. Esto pues es muy importante debido a que los pacientes quemados, en este caso este paciente de este caso clínico, pues tuvo cierto grado de deshidratación, y pues por ende es muy importante la monitorización de líquidos tanto que entran como los que salen. Otra intervención muy importante de la NIC es el manejo de líquidos con un código 4120. Aquí las actividades que queremos realizar es vigilar el estado de deshidratación, tanto de las mucosas, que estén húmedas, que tenga un pulso adecuado, y pues también que la presión arterial esté equilibrada, que no esté afectada, según sea el caso. También se puede administrar terapia intravenosa según la prescripción médica, y por último se puede vigilar la respuesta del paciente a la terapia de electrolitos prescrita. Si el médico le indica algún tipo de administración de electrolitos, pues obviamente siempre se va a ver tanto cómo responde el paciente, porque pues son medicamentos de alto riesgo, y también vamos a tomar como parte aguas pues toda la evolución y el mantenimiento de sus signos vitales.
Y por último tenemos la monitorización de los signos vitales, como les mencioné, que bueno, tenemos que monitorizar los ruidos pulmonares, esto por medio de nuestro estetoscopio, ver que esté adecuadamente, que no tenga ningún soplo, que no en su corazón también, y que no haya ninguna dificultad respiratoria, de lo cual se ha atribuido alguna afección en los pulmones. También vamos a monitorizar la frecuencia y el ritmo respiratorio, tanto la profundidad que se tiene como la simetría de los patrones respiratorios. También queremos monitorizar la presión arterial, el pulso, la temperatura y el estado respiratorio según corresponda, porque como lo vimos, los signos y síntomas que va a presentar el paciente, la mayoría son, bueno, no mayoría, más bien todos abarcan los signos vitales. Puede presentar bradicardia, taquicardia, hipertensión, hipotensión al momento de sufrir una quemadura. Seguimos con el plan de cuidados de seguridad y protección de la clase 2, lesión física. Aquí la etiqueta diagnóstica es deterioro de la integridad cutánea. Aquí el indicador NOC es la integridad tisular de la piel y las membranas mucosas. Los factores relacionados o las causas, pues es la hipertermia y va a haber una alteración de la superficie de la piel. Las características definitorias, pues va a ser una alteración en la epidermis y en la dermis. El indicador son las lesiones cutáneas, con un indicador de número 10, 0, 1, 15. Y la escala de medición la queremos mantener en sustancial y se mantiene en sustancial, y el nivel deseable pues va a ser en número 5, que sea ninguno. En las intervenciones NIC pues tenemos el cuidado de las heridas, con el código 3660. Aquí pues queremos aplicar cremas, queremos aplicar cualquier medicamento tópico que sea prescrito, que sea adecuado para la piel según corresponda, aplicar vendaje, también el tipo de heridas, y administrar cuidados del sitio de la herida. Y bueno, otra intervención NIC es vigilar el estado de la piel. Aquí vamos a observar si hay zonas de decoloración, con hematomas y pérdida de la integridad de la piel. Y para finalizar, pues tenemos lo que es el control de las infecciones. Y las actividades que queremos llevar a cabo es monitorizar los ruidos pulmonares, mantener técnicas de aislamiento apropiadas y pues lavarse las manos siempre ante el cuidado de las heridas del paciente y asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada. Y bueno, la ejecución que nosotros la hicimos de manera escrita, a continuación se los vamos a presentar. Bueno, parte de nuestra ejecución es que una de las primeras actividades en la acogida del paciente
es que es asegurarle una adecuada rehidratación con cristaloides, en este caso con Ringer lactato, debido al riesgo del déficit de los volúmenes de líquidos que puede presentar. Además, para llevar un control adecuado del estado hídrico del paciente, se debe de cuantificar la diuresis que realiza. Como les mencionaba, debemos de tener este control estricto de los ingresos y egresos, incluido de la orina, o si tiene diarrea nuestro paciente. Además, en cuanto al tratamiento de la quemadura, se realiza con gasas empapadas con de Silverderma, y se cubre con compresas y vendas de gasas para que pueda transpirar la piel. Y esta va a ser la otra función de que esté protegiendo de agentes externos a la misma piel. Y pues a la buena evolución de la quemadura y si el paciente abandona la unidad con una pequeña placa de fibrina en la que se pueden aplicar curas ambulatorias, por lo que se modifica el indicador referente al diagnóstico del deterioro de la integridad cutánea. Respecto a la seguridad del paciente y el riesgo de caídas, se explica que es muy importante prevenir dichos riesgos y mantener la cama en una posición baja para que en caso de que el paciente pues caiga, el paciente no sea de la misma altura y sea menos dañina para él, pero siempre evitando que se vaya a caer nuestro paciente. Además, se debe de manejar el dolor agudo, ya que se puede emplear a través de medicamentos adecuados prescritos por el médico, y esto va a ser un, un proceso de enfermedad pues más humano para nuestro paciente, ya que sabemos que es un niño y debe de ser tratado de igual o mejor forma que un adulto, ser más empáticos con lo que es su dolor. Entonces debemos de ayudarlo de esta manera a que pues sufra menos y lo menos posible. Y bueno, ya como pues conclusión, más allá del tratamiento de la herida que el paciente y nosotros tengamos con nuestro paciente, debemos de ofrecerle a nuestro paciente una atención integral por parte de todo el equipo multidisciplinario. Y como les mencionaba, no es únicamente tratar lo que es la herida del paciente, sino las complicaciones que puede presentar, como lo vimos que es el cierre parcial o total de las vías aéreas, este riesgo de sepsis que puede presentar, inclusive la disnea y problemas de ventilación que pueda presentar. Y pues les dejo aquí a nuestra compañera Denise para que participe dentro de la conclusión. Ya como conclusión, pues es muy importante que nosotros como papás, bueno, no nosotros, pero que todos los papás estén al pendiente de sus hijos, que no los dejen solos en ningún momento, que no dejen sustancias nocivas a la mano o que se confundan pensando que es comida. También que siempre dejen bien apagado el gas, situaciones que podemos evitar para tener un mejor, para evitarnos ese tipo de situaciones, pues. Y no dejar a los niños sin supervisión. No dejar a los niños sin supervisión, porque ya vimos que los padres tuvieron lo que es el descuido de dejarle un objeto en el cual puede hacer fuego, y en un niño que esté sin supervisión, pues es más fácil que pueda sufrir algún tipo de atentado contra su propia vida. Y pues ya les agradecemos su atención y esperamos haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, pues con gusto nos la pueden consultar por mensaje o dejando aquí el comentario en el video. Y pues se les agradece mucho su atención. Aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejar sus preguntas. Gracias por su atención y con agradecimientos los dejamos ir en paz. Esto es todo por nuestra parte.